quiero que podamos leer en Segunda de Crónicas, que va a ser el siguiente libro que vamos a estar leyendo. Por eso la importancia de leer la palabra del Señor, porque luego todas estas cosas que habla aquí el pastor, que a veces no sabe muy bien de qué está hablando, cuando leemos la palabra del Señor ya sabemos de qué está hablando. Segunda de Crónicas, en el primer capítulo, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que está en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieres que yo te dé. Fijaros lo que le estaba diciendo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Por eso te estoy diciendo de que tú abras un poco tu entendimiento y que mientras que yo estoy hablando, tú vayas pensando ¿qué le pedirías al Señor? Vemos en ese segundo libro de Crónicas que empieza, ¿no?, diciendo de que Dios afirmó a Salomón como rey. Y yo cuando leía esto digo, a ti y a mí, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, también hemos sido afirmados a través del Espíritu Santo, que dice que da testimonio que somos hijos de Dios. También hemos sido confirmados, pero Él le confirmó para rey. Cuando su hermano también quería ser rey y se había adelantado y ya se había proclamado, por decirlo de una manera, rey, pero sin embargo vemos de que Dios afirmó a Salomón como rey. Y Salomón, cuando uno lo mira, no era el mejor, no era mejor que los demás. Y si yo me miro a mí, seguramente que si tú te miras a ti, no somos mejor que los demás. A veces iguales, a veces un poco peor, a veces según con quién me compare, pues igual puedo pensar que soy algo mejor, pero no soy mejor que los demás. Igual tampoco menos. Pero no era Salomón mejor que los demás. Eso de ser afirmado como rey no era porque era el mejor, el más guapo, el más listo, el que se lo merecía. Y tú tampoco has sido hijo de Dios porque serías el mejor, el más santo, el más puro, y dijo, este es mi hijo amado, el perfecto. No. Todos con nuestras carencias, con nuestras debilidades. Pero vemos de que había una diferencia de que la bendición de Dios, la mano de Dios, hizo la diferencia con su hermano, aquel que se quería adelantar para ser rey, hizo la diferencia con los demás, con aquellos que no tienen al Señor. Y tú y yo no somos mejores que los demás, pero hay una diferencia, no sabemos por qué, sí, por gracia. La mano del Señor ha venido sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas y nos hace alguien especial. Y por eso el mismo Espíritu dice que testifica que tú y yo somos hijos de Dios. No por nosotros, sino porque la bendición de Dios, la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Pero vemos que la primera decisión que tomó Salomón fue la de llevar al pueblo de Dios allí delante de la presencia del Señor. Y se lo llevó, como dice, al tabernáculo de reunión que estaba en Gabaón. Una vez de que es afirmado como rey, una vez que, por decirlo, que tiene la autoridad, cogen a aquellos que estaban por debajo de ellos, al pueblo, a todos sus mandos, a todos aquellos que estaban en autoridad, y dicen, nos vamos a buscar al Señor al tabernáculo de reunión. Lugar de encuentro con Dios. El lugar donde Dios había creado para poder tener esa relación con su pueblo, para reunirse.
con su pueblo. Pero vemos que es curioso. Yo cuando lo leía digo, Salomón coge al pueblo para ir a buscar a Dios, se va a Gabaón, al tabernáculo, cuando aquellos que habéis estado leyendo esta semana, Primera de Crónicas 13 y creo que 15, vemos de que el arca terminó en Jerusalén, en una tienda de campaña. Es curioso, ¿no? Se fue a buscar al Señor y fue al tabernáculo de reunión. No fue directamente allí por el arca, entendemos que es la misma presencia de Dios. No cogió y se fue al arca directamente. Porque nosotros muchas veces queremos ir a Dios directamente. Bueno, ¿dónde estás? A ver, que aquí vengo yo y audiencia para mí. Muchas veces vamos así. Pero vemos de que Salomón no. Dice que los llevó al tabernáculo de reunión, estando en la presencia de Dios. Como dicen, más cerca, se desplazó para ir al tabernáculo de reunión para poder tener un encuentro con Dios. Dice, pero esto qué cosa más rara, ¿no? ¿Por qué no va directamente allí a la presencia del Señor? Y vemos de que Dios había marcado un camino para poder acceder a esa presencia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos de que no se podía ir de cualquier manera allí al lugar santísimo. No, había un recorrido, Dios a través de Moisés le había dado ahí, vemos en Levítico, unas leyes, unas normas para poder acceder a la presencia de Dios. Había que pasar, ¿no? Un recorrido, por decirlo de una manera. Y este es a través del sacrificio de expiación. Para acceder a Dios, primero se tenían que poner a cuentas con Dios. Eso de que me voy directamente al arca, me voy directamente a la presencia de Dios porque yo soy aquí el mejor, el más santo y el más puro y yo me lo merezco, va a ser como que no. Había que pasar por el sacrificio de expiación, que dice que no se puede entrar en la presencia de Dios sin ponerte a cuentas con Él. Tú no puedes ir directamente a Dios sin antes ponerte a cuentas con Él. Y lo primero que encontrabas en ese tabernáculo de reunión, dice que era el altar de bronce donde se hace el holocausto. Dice, eso es como cuando tú vas a un sitio y hay, por decirlo, una taquilla. Dice, no, aquí para entrar, estoy hablando no metafóricamente, para entrar hay que pagar. No se puede entrar de cualquier manera. Hay que ponerse a cuentas para que tú puedas acceder. Y ahí estaba ese altar de bronce, que era el lugar de los holocaustos, que era el primer lugar que te encontrabas. Nadie podía entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo sin antes pasar por el altar de bronce y hacer ese sacrificio, ese holocausto de expiación. Y mucho menos, ¿no?, al lugar santísimo, allí donde estaba la presencia de Dios. Y Dios había proporcionado la manera de entrar en esa presencia. Ya había dado esas normas, santificando a la persona con aquella sangre derramada en aquel altar. Era el precio para poder santificar aquella vida, santificar al pueblo y poder entrar para adentro. Luego, cuando hagamos la Santa Cena, decimos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y lo vemos, ¿no? Todas aquellas normas que en el libro del Levítico nos enseña cómo podemos acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque dice, sed santos como yo el Señor soy santo. No podemos juntar la santidad de Dios y decir, ahora vengo yo a mi manera aquí, me meto, porque sí. Vemos que hasta el sumo sacerdote, una vez al año que entraba a ese lugar santísimo, dice que con aquel derramamiento de la sangre de aquella ofrenda en aquel altar de bronce, ¿no?, dice que
santificaba, cubría su pecado, primero que era el que iba a entrar, el primero que iba a morir, si no había sido limpiado por aquella sangre, justificado, expiado por aquella sangre, y la del pueblo. Pero vemos de que esto es lo mismo que hizo Salomón. Fue allí santificando el pueblo. El arca mucho más cerca. Podía haber ido directamente. Pero él dice de que fue al tabernáculo que estaba en Gabaón, entró, hizo 1000 holocaustos, no uno. Mira, porque hay gente que piensa, no, es que le dio una ofrenda muy grande al Señor, no. No era por lo que le había dado, porque del Señor es todo, sino era la actitud. Dice que aquella sangre que derramó en aquel holocausto santificó el pueblo y su propia vida. Y vemos que esto es lo que agradó al Señor. Al Señor no le agrada cualquier cosa que tú puedas hacer, por muy grande que sea, sino le agrada que tú entiendas que tienes que ser santificado, que tus pecados tienen que ser expiados, o sea, que tienes que ser santo delante de la presencia de Dios, que tú tienes que entender, ¿no?, quién es Él. Y después de tanto tiempo olvidado, los libros que hemos estado leyendo anteriormente, vemos de que Saúl había dejado, no habían robado a los filisteos, devolvieron el arca, pero el arca había estado por ahí. Saúl no le había prestado ninguna atención. El Señor había sido olvidado. David se puso un poco más por decirlo, voy a buscar al Señor, y trajo el arca allí, a Jerusalén. Pero vemos que el primero que hace un acto, por decirlo, de reverencia en su primer acto como rey, de ir a buscar al Señor, de la manera que el Señor había establecido, vemos de que fue Salomón. Y después de tanto tiempo, se levanta alguien que al final lo que ve, dice, su primera decisión es buscar al Señor. Qué bueno es cuando en nuestra vida la intención que tenemos es la de buscar al Señor. No la de traer como David, que está bien, trajo allí el arca, ya tengo a Dios ahí. Porque muchas veces nosotros entregamos nuestra vida al Señor, tenemos a Dios en nuestra vida, pero no tenemos acceso a Él. Y cuando tenemos acceso a Él nos presentamos de una manera al final impía y al final eso trae hasta maldición muchas veces para nuestras vidas. Lo vemos con aquellos filisteos que se llevaron el arca del Señor y lo único que les parecía, el único resultado era que tenían tumores, ¿no? Y vemos de que decidió buscar al Señor y no de cualquier manera. Porque entendió de que Dios es santo y él era pecador. Y cuando yo me pongo a buscar al Señor, yo tengo que entender que Él es santo, Él no es uno cualquiera, no es otro igual que tú o que yo, que hemos dicho que no somos mejor que el que tenemos al lado, pero Él sí es mejor, Él es santo y yo soy pecador. Y eso es lo que entendió Salomón, que no se podía buscar al Señor, ¿no?, de cualquier manera, sino que Dios había provisto de un orden, de un sacrificio para poder acceder yo a su presencia. Dice, tú y yo tenemos entrada a la presencia del Señor. Claro que tenemos entrada a la presencia del Señor. Salomón lo sabía, claro que sí, pero no porque estaría el arca cerca, sino porque había un lugar donde poder ir a hacer el holocausto. Y ese holocausto, esa sangre derramada, expiaría su pecado y entonces podría entrar en la presencia del Señor. Era lo que Salomón había entendido. Que Dios había provisto de ese sacrificio. Y hoy sigue siendo igual. El camino a recorrer. Hoy, a pesar de que han pasado los años, el mismo proceso, el mismo camino, tanto que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
No importa lo cerca que lo tengas. El acceso a Dios va a ser siempre el mismo. El sacrificio, la sangre derramada que va a santificar tu vida y te va a hacer que puedas entrar delante de la presencia de Dios sin ningún tipo de condenación. Amén. La cruz es ese altar de bronce. Cuando tú miras la cruz, es el lugar de sacrificio. Y Jesús es el sacrificio. Es el animal de aquel Antiguo Testamento que tenía que morir, que su sangre tenía que ser derramada, para que aquel que quería acceder a la presencia de Dios tuviera acceso. Y no hay otro camino al Padre. Tú puedes ir de cualquier manera al Señor. Y seguramente que igual hasta lo has intentado. O yo por lo menos sí lo he intentado. Alguna vez de pensar que se puede ir de cualquier manera. Pero cuando hemos estado leyendo estos capítulos que hemos dicho antes, vemos que Uza, cuando la primera vez que querían llevar el arca del Señor a Jerusalén, dice de que aquellos bueyes se movieron un poquito, él le echó la mano, prohibido tocar el arca del Señor, para eso estaban, no, ya les había dado la instrucción de cómo llevarlo, le quiso ayudar al Señor. Y vemos que la consecuencia, dice, el furor del Señor se encendió contra Uza, dice, y lo hirió y lo mató. Y a veces podemos pensar que lo puedo hacer de cualquier manera. Hasta las intenciones pueden ser buenas. Las de Uza, las intenciones eran buenas, pobrecito, que no se nos caiga el arca. A ver si se nos va a romper. Pero eso no significa que sea lo correcto. Porque Dios ya ha provisto. Solamente la sangre de Jesús te da entrada a la presencia de Dios. Amén. Dios ya ha provisto un sacrificio para que tú y yo podamos ir delante de la presencia de Dios. Tú no le tienes que ayudar al Señor. Tú no lo tienes que hacer de cualquier manera, porque aunque dieras tu cuerpo para ser quemado, dice, si no tienes amor, de nada te vale. Por mucho que tú te quieras dar o hacer, dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Él lo único que ha establecido es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Que solo la sangre es la que tiene poder para poder limpiar. En aquel tiempo, temporalmente, tenían que ir de sacrificio en sacrificio, de animalito en animalito, pero el escritor de Hebreos dice de que una vez para siempre Jesús lo hizo y ahora todos tenemos acceso ahí al trono de la gracia. Fijaros lo que dice en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, podemos entrar delante de la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor somos ministrados, capacitados, empoderados. Dios se manifiesta. Yo ya no te estoy hablando de que tú vayas delante de Dios. Te estoy hablando que Dios se manifiesta a tu vida. Dios viene a tu vida. Si leéis bien esa parte de que cómo se le presentó, dice que Dios se le presentó a Salomón. No fue Salomón. Fue Dios el que fue en su busca. Es más que hacer tanto esfuerzo, a veces que es en vano, lo que tenemos que mirar es qué es lo que a Dios le agrada. Y lo que le agrada, al final, es de que ese pecado que hay en mi vida, que seguramente hay en tu vida, que la hay en su pueblo, sea limpiado a través de un sacrificio, a través de un derramamiento de sangre. Porque Él lo ha establecido así. Lo vemos desde Adán y Eva, que ya la sangre era lo que limpiaba, justificaba. Y que cuando tú sabes el camino por dónde entrar, como a medio camino, por decirlo, una vez que pasas ese sacrificio de expiación, una vez que eres rociado con la sangre de Cristo,
dice que entonces ya no tienes que buscar más porque el Señor es el que se presenta a tu vida. Yo no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Que no consiste en ti. Que lo único que consiste es en el sacrificio. Que tú una vez que te rocías con esa sangre ya no tienes que hacer ya más esfuerzo. La sola presencia del Señor se manifiesta a tu vida. Y cuando se manifiesta, te habla. Porque Dios habla. ¿Qué te creías? ¿Que en la oración solamente hablabas tú? Pues seguramente es más importante lo que Dios te puede decir que lo que tú le digas, que Él ya lo sabe. Cuando Dios se pone delante de tu vida, delante de ti, es para hablarte. No es para mirarte de cerca. No necesitas gafas como yo. Él ve bien. Él se pone delante de ti y se manifiesta tu vida porque quiere que sepa que te va a hablar y quiere que le escuches. Y fíjate, esto es lo que dice cuando habla. Cuando has dado ese paso de ser santificado en aquella sangre, en aquel sacrificio. Dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amén. Aleluya. Tú venga a esforzarte, venga a ponerte garbancitos en las rodillas orando de rodillas, ¿no? Venga a hacer sacrificios humanos a ver si te ganabas el favor del Señor y resulta que parece que la voz del Señor no se te manifiesta. Y sin embargo vemos que Salomón hizo un sacrificio, santificó su vida, santificó al pueblo en un sacrificio. Tú y yo podemos decir que hemos sido santificados con la sangre del Cordero y que ahora en esa libertad Dios se nos presenta y te dice, ¿qué quieres que haga? Que te haga. Pídeme lo que quieres que te haga. Eso es lo que le estaba diciendo. Claro, eso parece muy bonito, pero te está trasladando, ¿no?, la responsabilidad a ti. Parece que es una pregunta con trampa. Ahora ya no es, Señor, haz lo que quieras, sino ahora te dice, no, ¿qué es lo que tú quieres? Y te está poniendo en una responsabilidad. Te da a elegir. Porque vemos de que Dios da a elegir entre dos opciones. El camino bueno o el camino malo. Y lo que dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el camino que tú quieres coger? Y cuando vamos a Deuteronomio dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora yo me pongo delante del Señor y el Señor te dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Eso es lo que le dijo a Salomón. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que le gustaría escuchar a Dios? Cuando Dios te dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué crees que es lo que Dios quiere escuchar? Lo que Dios quiere escuchar son las prioridades en orden. Y es difícil escoger lo correcto. Tú estás en una angustia. Ahora mismo estás aquí en la iglesia, 4.000 preocupaciones, 4.000 necesidades. Y Dios te dice, ¿qué quieres que te haga? Alguno dirá, una habitación. Si el Señor se manifiesta ahora aquí, ahora mismo, seguramente que yo le diría que le puedan operar al niño Antonio Vicente. No, igual, si me pongo un poquito más, digo, Señor, un templo, una iglesia grandísima y bendecida. Porque es difícil tomar una decisión ahí con la presión, ¿no?, de las necesidades. Con la presión del momento, de tu situación, de tus circunstancias.
Señor, solucióname el momento. Luego ya veremos. Pero vemos de que al final, con esa presión que muchas veces no sabemos elegir lo correcto, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios se te pone delante y tú vas y pides lo que no debes. Es curioso. Salomón no pidió nada para él. El mismo Dios le llega a decir, podías haber pedido para ti cualquier cosa, riqueza, gloria, la vida de tus enemigos, que le costó que le dieran el trono, porque muchos seguramente que le querían matar. Que alargaría los días de tu vida. Todo eso le dice el Señor, me lo podías haber pedido y no lo hiciste. ¿Qué cosas, no? ¿Tú habrías hecho lo mismo? Salomón tenía las prioridades en orden, sabía cuál era su prioridad. Sabía lo que quería escuchar Dios de él. Qué bueno es cuando, más que hablar tan ligeramente, nos ponemos a reflexionar qué es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere escuchar de mí, el Señor? Eso se puso ahí Salomón. Lo había firmado como rey, que no era poco, ¿no? Aquellos que hemos leído la situación. Había cumplido la promesa que le había dado a su padre David, ¿no? De que tendría, ¿no? Ahí generación, ¿no? En el reinado. Y fíjate lo que le dice. Que necesitaba sabiduría para dirigir a este pueblo. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Es más que pedirle todas aquellas cosas que te digo, que en el primer momento del reinado de Salomón muchos estaban en contra de él y seguramente que lo querían matar, la vida de sus enemigos, que alargaría sus días, riqueza, gloria. Y este hombre se para y dice, ¿qué será el Señor lo que quiere ya que me ha firmado como rey, ya que me ha puesto como cabeza de esta nación? Y esta pregunta también nos la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué será lo que quiere el Señor cuando te ha confirmado como hijo de Dios? Porque Dios, cuando escucha lo que Él quiere escuchar, mira cómo reacciona. Por cuanto hubo esto en tu corazón. No el pedir para tus deleites o tu necesidad puntual. Y no pediste riquezas, bienes o gloria. Dice, sabiduría y ciencia te son dadas. Por cuanto pediste lo correcto, aquello que te iba a ser útil para aquello que yo te había llamado, dice, sabiduría y ciencia te son dadas. Pero Dios dice de que ve más, tiene los planes de Dios, dice, y los caminos del Señor son mucho más grandes que los nuestros, nosotros no llegamos a entender. Dice, pero también te daré riquezas, bienes y gloria. Por cuanto sabiste las prioridades, yo te daré aquello que realmente necesitas, sabiduría y ciencia para gobernar a este pueblo, pero también te daré riquezas, bienes y gloria. Que cuando vemos, dice, cuando vamos a la palabra del Señor, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán añadidas. Lo que le estaba diciendo, si tú lo que pides, lo que hay en tu corazón, realmente se alinea con el propósito de Dios que Dios te ha llamado, lo demás también está ahí.
Que no es que Dios no lo quiera, lo que Dios quiere es que tú tengas tus prioridades en orden. Y no solamente te daré no riquezas, bienes y glorias, sino dice, tendrás en sobreabundancia. Ninguno de los reyes anteriores, ni los que vengan después, tendrán nunca como tú. Te bendeciré en sobreabundancia. Tu fama traspasará las fronteras. Aleluya, aquel que solamente se acercó al Señor diciendo, Señor, lo único que necesito es sabiduría para poder dirigir a este pueblo tan numeroso, ¿cómo lo voy a hacer? Si no tengo ninguna cualidad, si soy como uno más de nosotros. Señor, pero ¿por qué has pensado en mí si no tengo no soy mejor que los demás? Necesito tu mano, tu bendición para que me ayudes a dirigir aquello que tú has puesto en mis manos. Eso es dependencia del Señor. Y el Señor dice, no, yo eso te lo voy a dar, pero te voy a dar más, te voy a dar mucho más. Aquello que no pediste. La riqueza, los bienes, la gloria. Y desde que su fama traspasó las fronteras. Y todos hemos oído de la reina de Saba, ¿no? Que vino porque le habían contado la grandeza de Salomón. Y vino y dice que se quedó tan sorprendida que decía, es que es mucho más que lo que me han contado. Esto supera toda expectativa de la que yo tenía, de lo que Dios te había bendecido. Tu Dios te ha bendecido grandemente. Tu Dios está contigo. Pero no porque se lo había ganado, no porque anhelaría aquellas cosas, sino porque tenía sus prioridades claras, que era ponerse delante del Señor, que Dios lo capacitaría para poder llevar a su pueblo, para poderle servir, para poder ser de bendición a su pueblo. Y hoy tenemos acceso a la presencia del Señor. Tú y yo hoy tenemos acceso a la presencia del Señor. Y no tenemos que ir al tabernáculo, porque ese tabernáculo está en cualquier lugar. Puede estar aquí, en la iglesia. Puede estar en tu casa. Pero tienes que ir al tabernáculo, allí donde está el sacrificio. Y antes de entrar en esa presencia del Señor, antes de entrar delante del Padre, entender que el Padre es santo, que yo soy pecador y que el único camino, que la única verdad y la única vida es a través de Jesús. Que yo no me puedo presentar delante de la presencia de Dios si antes no me he rociado con la sangre de Cristo. Que el acceso es directo, pero con una parada en medio, que es la sangre de Jesús. Y por eso tienes que entender tú de que en esta mañana que necesitas a Jesús, que necesitas el sacrificio que hizo en la cruz, en ese altar de bronce. Que lo único que te va a dar acceso al Padre es el ser rociado con esa preciosa sangre cayendo sobre tu vida, limpiándote, santificándote, expiando tu pecado y poder ir delante del Padre. Y ahí no es que tú vayas corriendo, ¿a dónde estás? ¿Dónde estás? No, el Padre se presenta a tu vida. Una vez que tú te has santificado en aquella preciosa sangre, dice que entonces tenemos entrada al trono de la gracia. Entonces es cuando la presencia del Señor se manifiesta sobre tu vida. Esto no se trata de esfuerzos, no se trata de sacrificios, obediencia quiero, dice, al camino que marcó el Señor. ¿Quieres llegar al lugar santísimo? ¿Quieres llegar a la presencia de Dios? ¿Quieres tener un encuentro real delante de Él y que te puedas poner sin ningún tipo de condenación delante de tu Padre? No te mires a ti, porque no lo vas a lograr. Mira al sacrificio, mira al altar de bronce, mira la cruz. Mira la sangre derramada en aquella cruz. Cúbrete con la sangre. Dice que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y puedes entrar allí al lugar y seguramente que entrarás a un lugar desconocido para ti, a otra dimensión, y el Padre allí delante de ti buscándote.
Dice, se le presentó a Salomón aquella noche. No sé cuándo fue el sacrificio, pero dice que se le presentó el Señor y abrió su boca y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y por eso te digo, no sé si has estado pensando durante este mensaje, ¿qué es lo que tú le pedirías al Señor? ¿Qué es lo que le vas a pedir al Señor? ¿Migajas? O lo que le vas a pedir es que te capacite para poder atender, estar en el lugar que te ha firmado como hijo de Dios. Y si tú eres capaz de entender eso, que tú no necesitas nada más que la mano de Dios sobre tu vida, más que la bendición de Dios sobre tu vida, más que el Espíritu Santo en tu vida, si tú llegas a entender eso, pero estoy hablando no de boca, sino de corazón, en lo interior, entonces cuando el Señor te dirá, sí, te he dado esto, te he capacitado, te he dado dones, sabiduría, ciencia, pero todas esas cosas que a ti también te hacen falta, te las voy a dar. Y ahí es cuando el Señor empieza a cubrir cada una de tus necesidades, cuando empieza a cubrir mis necesidades, cuando el Señor te da más de lo que te hace falta. Porque el Señor te quiere bendecir, pero te quiere enseñar cuál es el camino. Te quiere enseñar que aquello que Él te da es para algo, no es para gastar en tus deleites, es para servirle, es para tenerle en cuenta, como hizo Salomón. Salomón lo tenía claro, había sido afirmado como rey y buscó al Señor. Lo primero que hizo, buscar al Señor, llevar a todo su pueblo, llevar a su familia a los pies del Señor, no en plan religioso de sacrificios vivos como el nuestro, sino de llevarlos a Jesús, de que entreguen sus vidas a Jesús, que puedan entender que no lo van a conseguir por sus métodos, pero que hay uno que se sacrificó por ti, por mí, uno que estuvo dispuesto a rociarnos con su sangre para que pueda haber esa libertad de poder entrar al Padre. Y que cuando entren en esa presencia de Dios, Dios suplirá el resto de cosas. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Mucho más, dice que el Señor nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. La mano del Señor nos ha cortado. Lo único que Él quiere, ¿cuál es tu intención? ¿A través de quién le quiere buscar? Dos caminos. Por tus métodos directamente, humanamente, que al final sabemos de que es muerte, o el camino establecido, el del altar de bronce, el de ir a la cruz, el de mirar a Jesús. Es decir, aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz ha sido suficiente para pagar por mi pecado. Y en el momento que tú digas esas palabras sinceramente, estoy hablando para ti, en tu corazón, que eso lo creas, dice que el Padre se presentará a tu vida. No vas a tener que hacer más esfuerzo. No vas a tener que hacer más esfuerzo. Dios no está buscando tu esfuerzo. Dios está buscando que vayas a través de Jesús a Él, que mires aquella cruz y que puedas tener esa puerta, acceso al trono de la gracia. Vamos a ponernos de pie, le pido al grupo de alabanza que suba. Aleluya. Aleluya.
No sé si hay alguien que no ha entregado su vida al Señor y en esta mañana quiere entregar su vida al Señor. Quiere pasar por ese altar de bronce. Quiere pasar a través de la cruz. Quiere en esta mañana entregar su vida a Jesús, para que ese mismo Dios se pueda presentar a su vida. ¿Hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús? ¿Alguien que quiere entregar? Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.